Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Mire, señores economistas, el exministro Fausto Ortiz se integra rápidamente a nuestro programa. Gracias, Gonzalo. Saludo cordial a usted, a la gente que escucha su programa y a Pablo en el estudio. El tema del indicador de ciclo adelantado es una herramienta que el Banco Central la está utilizando desde el año pasado aproximadamente. Es una herramienta econométrica que le permite al Banco Central incorporar ciertas variables en su modelo y poder ir generando estimaciones de que hacia dónde va la economía. Más o menos uno podría también haber hecho eso antes, cuando uno decía el índice de confianza empresarial también marca alguna tendencia. Pero acá la parte relevante es lo que la gente cree, lo que la gente siente. ¿La gente siente o cree al Banco Central? La respuesta claramente es no. El Banco Central, el Gobierno Nacional el año pasado, con la evidencia clara de lo que estaba ocurriendo en la economía, se resistía a señalar que estábamos frente a una crisis económica, frente a una recesión, cuando la economía ya mostraba 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo, trimestre a trimestre, en lo que teníamos de los 3 primeros trimestres del año, y lo que terminó el año 2015 con un crecimiento apenas positivo de 0.3%, que diría muchos analistas todavía lo cuestionamos. Y el gobierno insiste en mantener su estimación para el año 2016 de un crecimiento económico de 0.4% para este año, crecimiento total, y entonces pasa mensaje de que la gente no está conectada, no cree en las cifras que el gobierno nacional pretende hacernos poner al frente, hacernos creer de indicadores. El gobierno de alguna forma se da cuenta que hay otros elementos más allá de estos indicadores econométricos que son bastante reales, como por ejemplo que de enero a junio de este año el crédito bancario hacia el sector privado cae más del 8%, entonces es como una señal clara, ¿no? Como una economía uno puede asegurar que no está en recesión si tiene una caída en el crédito. Y los créditos caen es porque las empresas no tienen oportunidad de seguir invirtiendo, no tienen oportunidad de incorporar a nuevos procesos productivos. O también un indicador mucho más fuerte todavía es que los impuestos que el gobierno recauda de la economía en el primer semestre del año 2016 con relación al año pasado han caído un 15%. O sea, son señales claras de que estamos frente a un escenario de recesión bastante fuerte, que ya el Banco Central, cuando publica no una estimación, sino un dato real del crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2016, al compararlo con el primer trimestre del 2015, dice que la economía ha caído 3% en este año. Una cifra que es realmente alta. No habíamos visto un indicador tan malo en la economía ecuatoriana desde el primer trimestre del año 2000, cuando uno analiza cuál fue el peor primer trimestre de los últimos 16 años y uno señala al año 2016 en primer lugar y luego el año 2000. ¿Y cuál otro trimestre, el primer trimestre de la economía ecuatoriana había sido peor que este? Y uno encuentra cifras un año anterior al 2000, es decir, el año 1999, cuando fue el año pleno de la crisis económica de pérdida de moneda, en donde la economía ecuatoriana también cayó más allá del 3,5% y dejó un año completo de una caída de cerca del 7%. Es decir, no estamos en esa misma estimación anual, pero tenemos una cifra en el primer trimestre de este año tan mala como la tuvimos en el año 1999, en el primer trimestre, y también en el año 2000. Por lo tanto, aquella estimación que decía el Fondo Monetario para Ecuador de 4.5% de caída, o aquella del Banco Mundial de 4% de caída, se vuelven relativamente creíbles y totalmente alejadas de lo que dice el Banco Central, de un crecimiento de 0.4, o el dato reciente del Gobierno Nacional de una caída de 0.3. Es decir, frente a esas realidades, lo que haga el Banco Central con su estimación de ciclo adelantado, poco o nada credibilidad tiene en la ciudadanía. Economista Pablo Dávalos, el señor presidente se apoya
en el anuncio formulado este día viernes por la Asociación de Bancos Privados. La asociación le presentaba a la ciudadanía, especialmente de los sectores productivos, la posibilidad de que ellos puedan hacer uso de unos 10,000 millones de dólares para activar el aparato productivo. El señor presidente dijo enfáticamente, esto pueden hacer los bancos por la gran liquidez que sobrevive al Ecuador en términos globales. ¿Esto está bien elaborado de parte del presidente Correa? Bueno, Gonzalo, un saludo a Fausto y nuevamente un saludo a todas las personas que nos escuchan. Tenemos problemas de liquidez en la economía, tenemos fuertes problemas de liquidez. El gobierno está tratando de compensar esa liquidez con crédito externo. Los créditos externos han venido a cumplir el rol de política monetaria. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción y es el hecho de que nuestra liquidez depende de lo que podamos exportar, de lo que podamos tener como transferencias de remesas, como endeudamiento externo. Entonces, desde el año pasado, la disminución del precio del petróleo produjo una fuerte crisis de liquidez en toda la economía. Los bancos tienen recursos fuera para tratar de compensar esa liquidez de corto plazo. Los bancos se han constituido una especie de interfaz, si usted quiere, entre la liquidez interna y las necesidades que tienen los hogares ecuatorianos y las empresas de transar esa liquidez. ¿Qué es lo que este momento está pasando con la economía ecuatoriana? ¿No? Los bancos privados han cerrado las líneas de crédito este momento producto de la recesión en economía. Al cerrar las líneas de crédito, los bancos se quedan, si se quiere, con una liquidez en la economía. En este momento los bancos necesitan apoyo para abrir la llave, si usted quiere. ¿Y por qué se cierra la llave? Porque las expectativas de las empresas y las expectativas de la economía no son buenas ni al mediano ni a largo plazo. Los empresarios consideran que su volumen de ventas se va a ir reduciendo en estos meses y al irse reduciendo no necesitan por qué endeudarse con los bancos. No, los bancos asimismo para ciertas empresas consideran que hay un riesgo en los créditos y cierran el crédito a esas empresas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un ambiente donde la recesión se retroalimenta a sí misma por las expectativas de los agentes económicos. Los empresarios, los hogares, etcétera, consideran que este es un momento de ahorro, este es un momento de no gasto, este es un momento donde hay que ser previsivos y la economía entra en un bache, ¿no? De otra parte, usted tiene… Un poco se escucha reiteradamente en las calles y en reuniones familiares o de amistades que se fusionan por el tipo de tareas que cumplen, dicen, no vale endeudarse, no vale endeudarse en dólares, inclusive agregan. Y usted tiene una política pública que se niega a reconocer la crisis, una política pública sesgada por la visión política, electoral, etcétera, por la construcción de un consenso alrededor de un proyecto político que no quiere reconocer la crisis y al no querer reconocer la crisis no puede generar políticas para resolver la crisis. Entonces, usted tiene por una parte un gobierno que se niega a reconocer la crisis. ¿Por qué se niega? No, se niega porque eso le significa un costo político de que su modelo, el modelo… Es un modelo fracasado. Claro, después de haber tenido tantos recursos económicos, después de haber tenido tantos recursos institucionales, tantos recursos políticos, ese modelo finalmente no pudo solucionar los problemas estructurales del país. Es decir, y de la producción. Cualquier otro gobierno manejando la asamblea en su totalidad y con 300,000 millones de dólares, este momento otro gobierno no tendría los problemas que el actual gobierno tiene. Es decir, otro gobierno con esos recursos habría generado condiciones para mayor empleo, mayor redistribución. Habrían problemas, efectivamente, pero no tan graves como los problemas que hoy tenemos, ¿no? Entonces, al gobierno sí le duele el hecho de que estos 9 años hayan sido 9 años de desperdicio, ¿no? Sí le duele el hecho de que tenga que reconocer el despilfarro de recursos que se hicieron y que este momento no tengamos la posibilidad de confrontar y resolver problemas de la sociedad ecuatoriana. Porque cuando hablamos de desempleo, hablamos de subempleo, estamos hablando de seres humanos concretos, estamos hablando de padres, de madres de familia que este momento tienen que tomar decisiones muy duras hacia el interior de su hogar porque han perdido su empleo y al perder su empleo han perdido sus ingresos y este momento significa tomar decisiones con respecto a la educación de los hijos, a la alimentación, a la vivienda, etcétera. Y eso es lo que esa crisis está atravesando los hogares ecuatorianos. Correcto. Y no hay políticas que ayuden a resolver esa crisis, ¿no? El gobierno, para cuidar su imagen
imagen política dice no hay crisis y en consecuencia no tenemos, por ejemplo, un programa de empleo. ¿No? Cuando en este momento tenemos pérdida de empleo, necesitamos articular un programa emergente de empleo. Las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, no tienen acceso a crédito y no tenemos banca pública que les permita compensar esa falta de liquidez a las empresas, ¿no? Entonces se producen, lo que decíamos hace un momento, fuertes distorsiones en la economía que la pagan los más pobres, la pagan los hogares ecuatorianos, la pagan las pequeñas empresas y es triste porque veja usted con la entrevista de FENACOPIP cómo un sector tiene tanta atención por su capacidad política de generar inestabilidad y el resto de los hogares, las pequeñas empresas y demás, ninguna atención. Se les niega todo tipo de atención, ¿no? Entonces, no se niegue el hecho de que el gobierno haga política pública, se visualice el hecho, se evidencia el hecho de que esa política pública, si no es coherentemente articulada, coordinada, armonizada, provoca distorsiones y esas distorsiones generan Frankenstein, ¿no? Generan monstruos en la economía, procesos fuertes donde hay sectores muy cuidados, protegidos con política y otros sectores sin ninguna otra política. Eso genera fuertes distorsiones que se notan, que se ven, si usted quiere, en la situación diaria de los hogares ecuatorianos. Una canasta básica que sube de precio, desempleo, pobreza. Entonces, no estamos criticando un gobierno, estamos el hecho de que se necesitan políticas que ayuden a resolver los problemas de esos hogares, de esas empresas. Al aparecimiento de esta gran cantidad de petróleo que puede salvarnos y recuperar la economía, seguramente esto no va a poder hacer en el segundo semestre, porque ni las condiciones del precio se prestan como para sacar más petróleo a la venta. Pero en todo caso, usted tiene la palabra, exministro. Gracias, Gonzalo. Yo recuerdo en el año 2007 o arranque en el 2008, estaba en plena apogeo el tema de la iniciativa ITT para tratar de dejar el crudo en tierra. Y en una sesión de directorio de Petroecuador, en mi calidad de ministro de Finanzas, yo manifestaba en esa época, al arranque del gobierno, que sería interesante, dado que uno de los tres campos, creo que el Tiputini, estaba fuera de la zona protegida, de la zona esta del Parque Natural Yasuní. Entonces, que sería muy bueno quizás arrancar la explotación en el Tiputini, en el campo que estaba fuera del Parque Nacional Yasuní, lo cual no tenía mayor conflicto con el mantenimiento de la parte ambiental, e inclusive con enviar la señal hacia el resto del mundo de que había que dejar el crudo en tierra en lo que estaba en el Parque Nacional. El asunto es distinto a hacer en el análisis en el año 2007-2008, cuando el precio del crudo estaba en ascenso, donde el precio del crudo se negociaba arriba de $80, o quizás pensar esto en los años previos, hace 3 o 4 años, cuando el precio del crudo estaba entre $85 y $100. Pero hoy día pensar en un tema de explotar el Yasuní, más allá del grave impacto ambiental que eso causa, hay varias cosas adicionales, ¿no? Uno, el precio actual del crudo ecuatoriano está bordeando los $38, y seguramente el costo de producción de estos campos para tratar de hacer algún si se puede, alguna extracción amigable va a ser superior. Por lo tanto, económicamente no es un tema tan sencillo de cuantificar. Seguramente económicamente es algo negativo. Yo recuerdo también que las reservas en el ITT era algo así como 900 millones de barriles, lo que representaba más o menos 5 años adicionales al horizonte de nuestro crudo en cuanto a reservas y exportación y explotación. Y ahora sí es que hay un incremento del 85% que usted señala, que digámoslo por un momento, que nos da 5 años adicionales a lo que ya teníamos. 5 años cuando ya estamos de alguna forma en la época de retirada del petróleo como principal elemento de combustión, elemento para los vehículos. Energía. De aquí a 15, 20 años de energía. De aquí a 20 años seguramente eso que hagamos en exportación de petróleo, todo aquello puede quedar
obsoleto y adicionalmente no hay un Entonces, escenario. ¿cuál es el giro estratégico de hacer este anuncio? Yo creo que simplemente es tratar de pasar y posicionar algún mensaje positivo a nivel de ciudadanía que es un tema difícil de entender el campo petrolero. Usted va a tener sus expertos petroleros allá que nos hagan algunas aclaraciones, pero no es lo mismo decir tengo reservas y estoy bien. Si fuera por reservas solamente Venezuela estuviera en una economía completamente bollante, ¿no? Claro. Es reservas, es precio, es oportunidad y hay un elemento adicional que es el tema ambiental, ¿no? Yo no quisiera que por unos cuantos millones de dólares o cientos de millones de dólares la parte ambiental tuviera un impacto tan fuerte, ¿no? El modelo del presidente Correa no interviene para nada en este aparecimiento de estos 10,000 millones de dólares que tiene la banca y que reivindica el presidente, que es parte del éxito de su modelo económico, que produce bastante liquidez. No, para nada, Gonzalo. Primero, Pablo Dávalos. El gobierno en este momento quiere aprovechar si usted quiere, el descubrimiento de mayores reservas en el ITT para poder inscribirlas en su lógica del endeudamiento. Es decir, ahora tiene la posibilidad de ampliar sus horizontes de endeudamiento, ¿no? Recordemos que el gobierno ha utilizado el petróleo para ventas anticipadas y para cubrir posiciones de crédito justamente con el petróleo. Si ahora en el campo ITT tenemos mayores reservas, ¿qué va a hacer el gobierno? Ampliar esos márgenes de crédito, que además los necesita de manera urgente para compensar la falta de liquidez. Entonces, los anuncios que se hacen son para poder ampliar ese volumen de endeudamiento y generar nuevas preventas petroleras y con ese crédito confrontar el siguiente semestre de este año que tiene saldos rojos y con ese crédito asimismo relanzar la economía, es decir, utilizar esos recursos para expandir el gasto público. Recordemos lo que dijo el presidente, que el gasto público permite superar el efecto de los impuestos. Dos, lo otro es el movimiento de la banca. La banca genera créditos y los créditos de la banca forman parte del sistema monetario ecuatoriano y claro, cuando nosotros comparamos los créditos de la banca con algunos otros indicadores, vemos que la banca está siendo prudente, pues. Recuerde usted que la morosidad en la cartera de crédito de consumo del año 2014 al año 2016 se incrementa en más del 100%. Pasa de 4% de morosidad en el consumo a más del 9% de morosidad en el consumo. Los hogares ecuatorianos no están pagando sus obligaciones con el sistema financiero porque no tienen recursos, no tienen ingresos y no tienen ingresos porque no tienen empleo. Ahí usted puede notar unas de las consecuencias directas de la pérdida de empleo. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos anticipan su volumen de crédito para el siguiente semestre de acuerdo al movimiento de la economía, pero ese volumen de crédito es menor a los volúmenes de crédito de semestres anteriores, pues. Entonces, no significa en absoluto virtudes del gobierno y no se trata de criticar al gobierno, no se trata de decirle que está mal en absoluto, se trata de solucionar problemas, se trata de que los hogares que en este momento están recibiendo el embate de la crisis, la pérdida de empleos, tengan algún horizonte, pues al mediano y largo plazo, decirles, vean, esta situación es temporal y la economía se va a recuperar, el gobierno va a hacer políticas de recuperación, entonces de aquí a unos meses ustedes van a encontrar empleo y van a volver a tener su nivel de vida. No se trata tampoco de aquello. Claro, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un gobierno absolutamente irresponsable, que no está generando señales concretas para la economía, que está viviendo el día a día. ¿Es muy mentiroso el gobierno? Miente el gobierno. El gobierno, por ejemplo, no considera el indicador de pleno empleo. El gobierno es un gobierno que manipula muchísimo y eso le hace mucho daño a la sociedad ecuatoriana. Y al propio gobierno. Claro, ¿por qué? Porque está pensando en las elecciones. Este es un gobierno que piensa todo el tiempo en elecciones, que piensa todo el tiempo en la imagen del presidente, en el espejo de la política y cuida esa imagen, cuida esa credibilidad, que está bien para un proyecto político, pero cuando estamos en contextos de recesión, en contextos de crisis, necesitamos otras respuestas, otros discursos, necesitamos que el gobierno se ponga la camiseta del país. Y hablar con verdad. ¿No? Y hablar con la verdad, pues. Y no importa, yo pienso que la sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano va a entender cuando se le habla con la verdad, por más dura que sea, y va a saber que tiene que realizar sacrificios, pero va a saber que después de realizar esos sacrificios la situación va a estar La reacción mejor, es terrible, ¿no? Cuando se siente engañado, pues. Y claro, y este momento... Y se comprueba que está engañado al pasar de unos 2-3 meses. Pero por supuesto, ¿no? Lo que hemos dicho en estos últimos meses, Gonzalo, aquí en estos
micrófonos, hemos advertido de la crisis que se venía. Le hemos dicho al gobierno, si se viene una crisis, ¿por qué no articula una política anticrisis? ¿Por qué no genera un plan mínimo de empleo? No hizo caso. No. ¿Por qué no genera señales concretas, evidentes? ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno se inventa las cifras, ¿no? El gobierno empieza a manipular las cifras. Lo primero que Economista, el gobierno tiene, ¿qué podía haber hecho? Un programa anticrisis. Lo primero que tiene que hacer un gobierno. Eso es muy genérico. Dentro del programa anticrisis, ¿qué necesitamos? Necesitamos liquidez, tenemos que guardar la liquidez. Si tenemos que cumplir, por ejemplo, obligaciones exteriores, tenemos que decir, ¿saben qué? Vamos a pagar, pero denos unos 6 meses de plazo. Voy a utilizar esa liquidez para relanzar la economía. Segundo, no imponer impuestos que reducen la capacidad adquisitiva de los hogares y al mismo tiempo reducen las ventas de las empresas. No se podía en ese contexto poner un impuesto del IVA del 12 al 14%. Eso incrementa más la recesión y lo estamos viviendo, pues. No, si el gobierno no hubiese incrementado el impuesto al IVA, de pronto en este momento no habríamos tenido una caída del 3% del Producto Interno Bruto, que es fuerte, pues. Es fortísimo. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno se aguantaba sus necesidades de financiamiento y buscaba otra forma? ¿Qué le costaba al gobierno hacer una reprogramación de gastos? Decirles a los ministerios, ¿saben qué, chicos? No vamos a pagar cócteles, no vamos a imprimir folletos de lo bonito que está el país, vamos a ahorrar un poco. Para ellos no ha pasado nada. ¿Qué le habría costado eso al gobierno? Sí. ¿No? Entonces, un poco de responsabilidad en ese sentido, articular una banca pública de desarrollo, una política coherente de gasto. No estamos diciendo que despida a nadie, estamos diciendo que sea coherente, pues se gastan millones de dólares en consultorías, Gonzalo, que no sirven absolutamente para nada. Solamente le doy un dato, el Ministerio de Salud en los últimos 8 años ha gastado más de 1.300 millones en consultorías. Entonces, ¿qué le costaba? ¿Cuál ministerio? De Salud. No, entre tantos ministerios, claro. ¿No? O sea, entonces, ¿qué le costaba al régimen ser un poco más prudente? ¿Quién va a investigar aquello? Más prudente en el gasto. O sea, entonces, hay instituciones que tienen que ser suprimidas. Pues, ¿qué hace el país? ¿Para qué le sirve al país una superintendencia del control de la imagen del Ejecutivo? ¿Para qué le sirve al país eso? ¿No? Es un gasto absolutamente innecesario. Entonces, si el gobierno hubiese tenido un mínimo de coherencia con el momento histórico, había hecho una reprogramación de gastos, un programa emergente anticrisis, no estaríamos en este momento lamentando una caída del 3% y sobre todo desempleo, subempleo y la crisis que está golpeando de una manera muy fuerte a los hogares ecuatorianos. Gracias, distinguidos economistas, don Pablo Dávalos, don Fausto Ortiz. Hasta una próxima.